Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda jornada de nuestras jornadas científicas del Hospital Iriarte. Es un placer darle las bienvenidas a todos. Quisiera ver si pueden conectarse con facilidad, se desmutean y bueno, la gente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Quilmes va a comenzar la jornada el día de hoy con un abordaje comunitario de la pandemia en el municipio de Quilmes. No sé quién de ustedes va a hablar primero. Empiezo presentándome. Mi nombre es Leandro Cardonetti, yo soy psicólogo, soy el subsecretario de Atención Hospitalaria del municipio. Tengo a cargo el Hospital de Solano, que es desde donde estamos en el nodo de telemedicina, y también el Instituto Carrillo, más conocido como dispensario, y el SAME local. Bueno, primero agradecerles por la oportunidad de poder participar de estas jornadas. Nos pareció, cuando nos avisaron, digamos, de la posibilidad de participar, una gran noticia, porque, bueno, venimos trabajando mucho en la integración, digamos, del municipio y el hospital provincial. Bueno, nada de eso, venimos trabajando mucho desde el primer día, desde que nos tocó asumir el 10 de diciembre, en la integración de este sistema de salud, que, bueno, como ustedes saben, que vienen trabajando hace mucho tiempo, y como repite siempre nuestro secretario de Salud, un sistema muy fragmentado, digamos, ¿no? Que la verdad que cuando nos tocó asumir, nos sorprendió, digamos, el nivel de fragmentación, o por lo menos a mí, porque, bueno, si bien estaba ese diagnóstico, no sabíamos que esa fragmentación era tan profunda, digamos, ¿no? Y cómo eso dificulta los abordajes. Puntualmente, digamos, cuando comenzó la pandemia, nosotros tuvimos que tomar rápidamente algunas decisiones que, en realidad, me parece que en términos generales la pandemia lo que vino fue a como profundizar y acelerar un poco algunas decisiones que ya veníamos pensando de antemano, que por ahí se correspondían a cómo concebimos el hospital municipal y la respuesta que necesita la comunidad del cordón oeste, digamos, ¿no? Así que nosotros veníamos pensando un poco, digamos, en que este hospital tenía que empezar a modificar su perfil. Este es un hospital que históricamente se lo ha considerado un materno infantil, pero que nosotros veníamos observando, digamos, que digamos, esta cuestión en realidad, digamos, no tenía un correlato con la demanda que la comunidad presentaba, digamos, ¿no? Porque uno cualquier día de la semana puede venir a la guardia externa de clínica médica y encuentra, digamos, una cantidad de personas que vienen a consultar por diversos motivos, y eso, digamos, nos empezó rápidamente a llamar la atención. Entonces, digamos, cuando comenzó la pandemia, un poco la idea fue acelerar este pensamiento que veníamos trayendo desde el principio, y empezar a pensar al hospital que empieza a dar una respuesta más general, y en particular con la cuestión del COVID, a la comunidad de Solano. Y nosotros decimos del cordón oeste, digamos, porque, digamos, también viene obviamente mucha gente de barrios cercanos, incluso, bueno, obviamente de Almirante Brown y de Florencio Varela, porque el hospital está a pocas cuadras de esos municipios. Así que, bueno, nada, ahí digamos, en esa lógica de repensar un poco cómo tenía que plantarse el hospital frente a la comunidad y como respuesta dentro del sistema de salud, armamos un servicio de clínica médica, digamos. Después seguramente Matías, que es el director médico, va a contar un poquito más en profundidad, digamos, las cuestiones más puntuales que fuimos introduciendo, pero, digamos, un poco con el objetivo, y es algo que venimos en general desde la Secretaría de Salud pregonando bastante, que es algo que venimos comentando en los distintos espacios que estamos sumándonos últimamente, que es volver a poner a las personas, a los sujetos en el centro de la escena, digamos, ¿no? Un poco esto nos gusta como repetirlo, porque, digamos, lo que nosotros ahí planteamos, y puntualmente con esta decisión de que el hospital dé respuesta real frente a la pandemia, obviamente un hospital que venía seteado, digamos, en una lógica materno-infantil, de repente presentarle, digamos,
470 trabajadores que tiene el hospital, que bueno, a partir de ese momento tenían que empezar a prepararse para dar respuesta para otro tipo de pacientes, para otro tipo de patología. Bueno, obviamente eso generó tensiones, generó, digamos, angustia en el propio personal que sentía que había sido históricamente preparado para otra labor, que era lo maternal, digamos, ¿no? Así que, digamos, bueno, un poco digo esto de poner en el centro de la escena a las personas, a los pacientes, a los sujetos de derecho, digamos, ¿no? Porque también la palabra paciente es algo que nos genera ahí una necesidad de repensar, digamos, las representaciones sociales desde las que hablamos y desde las que construimos salud, digamos, ¿no? Digo, esto de poner en el centro de la escena al paciente o a los pacientes venía un poco a plantear esta discusión, digamos, ¿no? Como, bueno, la gente va a venir, digamos, por problemáticas de COVID y nosotros tenemos que poder darle respuesta a eso, porque si no suponíamos, digamos, que además, si todos esos pacientes no venían al hospital de Solano, todos esos pacientes de Solano y alrededores, iban a ir a Liriarte, digamos, ¿no? Y eso lo único que iba a generar era una saturación del sistema de salud. Digo, teniendo la posibilidad de que el hospital de Solano haya intervenido fuertemente con la pandemia, sumado, digamos, al hospital modular que se construyó en Bernal, si aún así, digamos, tuvimos allá por julio, agosto, momentos de estrés del sistema de salud público, bueno, imaginemos, digamos, si no estaban esas respuestas, digamos, ¿no? Y lo otro, digamos, que me parece muy interesante, digamos, es los canales de comunicación, digamos, ¿no? Rápidamente, incluso antes de la pandemia, nosotros logramos, digamos, unir los distintos niveles del Estado en términos de salud, también en la cuestión comunicacional, digamos, ¿no? Que es muy importante porque nosotros decíamos, bueno, aspiramos a que haya canales formales que puedan resolver las problemáticas que se les presenta a la comunidad, porque yo venía diciendo, digamos, y es algo que repetimos todos, digamos, ¿no? Digo, bueno, cuando hay un problema a las 3 de la mañana, difícilmente, digamos, todas las veces puedas comunicarte conmigo, con Matías, con Karina. Sí, Alberto. Sí, que se te había acabado el tiempo, no quería interrumpirte para que centralizaras el pensamiento, pero... Termino con esto, digo, a poder haber también generado una política, si se quiere, en términos de comunicación entre los distintos niveles del Estado para dar respuesta a las cuestiones de salud, digo, que hayamos podido tener una sintonía, incluso, insisto en esto, comunicacional, con el Liriarte, con el SAME, con el Hospital Municipal, con el primer nivel de atención, me parece también que fue una de las grandes respuestas que pudimos dar y que permitió que se agilizaran mucho los procesos y que eso redundara en una mejor calidad de atención para nuestra comunidad. Bueno, lo dejo a Matías, así también dice unas palabras. Muchas gracias. Queda el doctor Matías Calastegui. Sí, no, a ver, para complementar a eso, cortito, pero me parece el concepto que para transmitirle, entiendo que somos todos trabajadores y trabajadoras de la salud, que nos sirvió mucho para pensar este año. Nosotros teníamos el enorme desafío de ordenar un hospital muy desordenado, y quizás la mejor manera de ordenarlo, y en un contexto tan complejo como fue el coronavirus, es pensar que avanzando, es pensar que llevando el hospital hacia adelante, digamos, pensando que el progreso hospitalario, que es un concepto a discutir, pero que creo que se me va a entender, fue la mejor manera de ordenar. De alguna manera, lo que hicimos es ponerle a cada uno de los servicios algún tipo de objetivo de avanzada para que eso, digamos, sea el ordenador hacia atrás. En eso, el ejemplo quizá más claro se dio con el servicio de clínica médica, un servicio muy disgregado dentro del hospital, pero que sabíamos iba a tener un protagonismo muy importante en el marco de la pandemia. Muchos nos decían, digamos, de que el hospital materno-infantil no debía dedicarse, digamos, a trabajar la pandemia, que no debía recibir pacientes de coronavirus. Nosotros hacíamos un análisis que no era solo por una cuestión de gustos o de deseos, sino que entendíamos que iba a ser una cuestión de necesidad, que no iba a haber camas de más en Quilmes, con lo cual ordenamos que el servicio de clínica médica construya su primera sala de internación en la historia del hospital. O sea, este hospital nunca tuvo una sala de internación de clínica médica, y a partir de la reorganización del espacio físico del hospital
logramos constituir una sala de 25 camas de internación que va a quedar, digamos, que llegó para quedarse, y eso, digamos, que fue, si se quiere poner un objetivo por delante del servicio, permitió ordenar todo lo que históricamente estaba desordenado en términos de los protocolos de actuación, en términos de cómo íbamos a encarar el ordenamiento del servicio de clínica médica que internó, digamos, en la pandemia más de 350 pacientes. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora con el diario del lunes es si no habríamos constituido ese servicio de clínica médica con esas 25 camas de internación, ¿a dónde se habrían internado esos pacientes, esos más de 350 pacientes, en las épocas más duras que, charlando con Lucas, charlando con Fragomeno y demás, estuvimos con cero capacidad de internación, con lo cual, con el diario del lunes, tuvimos razón, digamos, y eso nos permite, digamos, reforzar la idea de que plantear un objetivo de avanzada nos permite también ordenar hacia atrás. Y como para no hacerlo mucho más extenso, entiendo que hay varios oradores, también es importante decir que en los momentos más complejos también logramos poner eso de la avanzada como ordenador, no solo para clínica médica, sino para el conjunto de los servicios que hace en el hospital, y eso nos permitió que durante la pandemia avancemos también en la garantía de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Digamos, nuestro hospital pasó a garantizar las interrupciones legales de embarazo de primer y segundo trimestre, que previamente se garantizaban con muchas dificultades. Ahora lo estamos logrando garantizar y estamos muy orgullosos de eso, así como la hormonización de pacientes trans, el aumento en la capacidad de accesibilidad a métodos anticonceptivos, no solo, digamos, medicamentosos, sino también, y esto es un orgullo porque somos de los pocos hospitales de la región que lo está haciendo, de los métodos quirúrgicos. Nuestro hospital hoy está haciendo ligadura tubaria, nuestro hospital está haciendo vasectomías, y eso la verdad que nos pone muy orgullosos, como un ejemplo entre muchos otros que tenemos. Nuestro hospital no viene una tradición quirúrgica, y nuestro hospital en el marco de la pandemia comenzó a operar, digamos, comenzó a hacer cirugías generales, comenzó a hacer hernias, eventraciones, comenzó a hacer vesículas. Nada, para cerrar el concepto es que nuestro hospital se ordenó en la avanzada y se ordenó también en pensar de que lo que tiene que dar respuesta a nuestro hospital como un segundo nivel de atención es a la problemática más prevalente de la comunidad del corredor oeste, si se quiere, de Quilmes. Así que, nada, esa es un poco la experiencia muy resumida de las corridas, pero más lo veo a Alberto ya queriendo pasar la pelota. Así que, nada, muchas gracias por permitirnos comunicar eso, y estamos a disposición para ampliarlo cuando ustedes lo gusten. Muchas gracias por la participación y muchas gracias también por el esfuerzo realizado. Voy a pasar a lo que es la UPA. Me presento primero, mi nombre es Lucas Ojeda Morcos, soy trabajador social. En este caso yo asumí hace ya casi 6 meses en la UPA 17 como director, un poco convocado con el objetivo también de integrar la UPA al sistema de salud local. Era un efector que no se encontraba bien posicionado, digo, en términos simbólicos, no tenía muy buena referencia por parte de la comunidad, un poco producto del vaciamiento que tuvo en los últimos 4 años, en donde realmente las limitaciones en lo presupuestario afectó mucho. Pero bueno, no obstante, digo, con esta nueva gestión y un poco también la decisión política de fortalecer la capacidad hospitalaria, que justamente es el tema que aquí nos tiene en cuestión, la UPA se fortaleció enormemente con la construcción del Hospital Modular 10. A ver, ¿ahí se ve? Sí, perfecto. ¿Perfecto? Sí, bueno. Muy bien. Bueno, en lo que estábamos, digamos, acá en este apartado nos convoca lo que fue el fortalecimiento de la capacidad de respuesta hospitalaria frente a la pandemia en el municipio. Para quienes no conocen, el Hospital Modular 10 se construyó en el periodo de marzo a junio del presente año, a partir de una decisión política del gobierno nacional, provincial y municipal,
en buscar fortalecer la capacidad hospitalaria dentro del municipio de Quilmes. Sabemos que el municipio de Quilmes es el tercer municipio más grande del conurbano en términos poblacionales y que cuenta con un solo hospital general de agudos, que justamente es el hospital que aquí nos invita, el Hospital Iriarte, y un hospital municipal que, como comentaban los compañeros, se encontraba bastante deteriorado en su capacidad de atención, pero que sin embargo en lo que ha transcurrido este año se ha fortalecido enormemente y como decían, hasta habiendo creado un servicio de clínica médica. En el caso del Hospital Modular 10, tiene una superficie total de 1000 metros cuadrados y vino a incorporar al sistema de salud municipal unas 76 camas. De esas 76 camas, 52 camas son de cuidados intermedios y 24 camas de cuidados intensivos. Me parece importante también sumar que la totalidad de las camas presentan oxígeno central y a través de la Nación y de las Naciones Unidas se ha bajado un equipamiento bastante importante, como acá les comparto en la filmina, se han comprado 24 respiradores, 24 monitores multiparamétricos, 72 bombas de infusión, 2 ecógrafos portátiles, electrocardiógrafos, equipos de rayo portátil, equipo de hemodiálisis, bueno, entre otros equipamientos e insumos que han llegado al hospital para justamente mejorar la atención, ¿no? Acá lo que les traje es un gráfico que lo saqué de la red Sudeste, esta herramienta de gestión que los 3 hospitales participamos, una herramienta creada por el Hospital El Cruce, donde van a poder ver la evolución de camas del 4 de julio, que es el día donde recibimos el primer paciente, al 30 de septiembre, y luego vamos a ver del 1 de octubre al 12 de diciembre. Como podrán observar, y un poco como que lo decían Matías y Leandro anteriormente, más o menos desde mediados de julio hasta mediados de septiembre fue donde tuvimos un mayor estrés en el sistema de salud, y este gráfico es particularmente del modular. Eh, Podrán observar que no llega al 100%, pero esto se debe a que algunas camas de intermedia no estaban ocupadas porque solíamos intercalar para aquellos casos sospechosos, pero en el caso de las camas críticas de terapia intensiva, tanto en la semana del 5, 7, 8 de agosto y en las últimas semanas de agosto llegamos a un 100%, 95% de ocupación, con lo cual, digo, pone un poco en manifiesto y da valor, digo, a esta decisión de haber creado el hospital modular, porque si este hospital no existía, digo, esos pacientes no hubiésemos tenido la capacidad de respuesta con los efectores que existían previamente a la construcción del hospital. Digo, más allá del fortalecimiento del hospital de Solano y también del fortalecimiento del hospital Iriarte, con nuevas camas de terapia intensiva, el módulo, las 24 camas de terapia intensiva que se incorporó al sistema a partir del Hospital Modular 10, vinieron a atender esta demanda y digo, vino a salvar vidas, porque si estos pacientes no lo hubiésemos logrado atender, eran pacientes que posiblemente lleguen tarde al sistema de salud y corran riesgo su vida. Después podrán observar ya en lo que es el periodo del 1 de octubre al 12 de diciembre, baja considerablemente la demanda en ocupación de camas, pero también el modular pasa a tener el 50% de capacidad operativa, digamos. Como podrán ver, la cantidad de camas libres llega hasta el 50%, es decir, que solo se empezaron a utilizar 12 camas de cuidados y de intensivos y 26 de cuidados intermedios. Y de ese 100%, casi nos mantuvimos entre un 45 y un 50% de ocupación hasta el día de hoy, que estamos con 14 pacientes. Bueno, para ir cerrando, digo, tenía acá algunas estadísticas generales, que eran cantidad de ingresos, óbitos que tuvimos. Me parece que algo que habla muy bien del trabajo que hicieron justamente, como vos decías, los profesionales, tiene que ver con las tasas de mortalidad y letalidad que
En lo que es letalidad en UTI, pacientes COVID, tuvimos una tasa de letalidad del 28,12%. Digamos, yo leyendo artículos del comienzo de la pandemia en Europa y en otros países con sistemas de salud muy fuertes, en un principio de la pandemia tenían tasas cerca del 60-70% y que después, mejorando las prácticas asistenciales, pudieron reducir a un 30-35%. Digo, haber logrado tener estos números habla, digo, muy bien del trabajo de los profesionales que estuvieron desarrollando en el hospital modular y también de la decisión política que se tomó de incrementar la capacidad hospitalaria para poder atender a todos aquellos pacientes que necesiten justamente de la atención. Así que ahora, si querés, lo paso a Sole para que no pierda tiempo y también nos pueda comentar un poco del abordaje comunitario desde el municipio. Les agradezco el espacio y bueno, claramente esto también tiene que ver mucho con el trabajo integrado que se ha hecho entre todos. Digo, esto se trabajó muy bien articuladamente, tanto con el Hospital de Solano como con ustedes. Así que agradecerle a cada uno y a cada una porque creo que estuvimos a la altura y sin embargo falta, pero bueno, a seguir trabajando. Lucas, deja de compartir pantalla, perfecto, y le damos lugar a la doctora Bustos. Yo agradezco siempre el esfuerzo, me parece que los números que presentaste son muy buenos, considerando la curva de aprendizaje, que fue, digamos, lo usual en todo el mundo, y en la medida que fueron aprendiendo los terapistas, los clínicos y todo el personal que trabaja, mejores mecanismos de atención para los pacientes graves. Así que creo que son muy buenos realmente. Muchas gracias. Doctora Bustos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Perdón que no prendo la cámara, pero estoy con serios problemas de conectividad. Bueno, voy a hacer algún comentario sobre el abordaje comunitario de la pandemia de parte del municipio y obviamente en permanente articulación con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, específicamente sobre las estrategias de mitigación del brote COVID-19 en un barrio popular de Quilmes, el aislamiento comunitario de Villa Azul, que probablemente lo han visto en las noticias y se han enterado, lógicamente. El barrio de Villa Azul, según el censo de Opisu del año 2018, tiene 3.300 personas que viven del lado de Quilmes, comparte con el municipio de Avellaneda, está separado por una calle, la calle Caviglia, pero del lado de Avellaneda las casitas están urbanizadas, del lado del Quilmes las características habitacionales son muy precarias, con un profundo hacinamiento y bueno, hay calles muy angostas. Nosotros el día 20 de mayo teníamos un caso registrado en el barrio, pero en un lapso de 48 horas subió a 7 casos positivos en este barrio, con lo cual prendí las alertas de los compañeros del Ministerio de Salud de la provincia, quienes nos notificaron que habían incrementado los llamados al 148 y según el Sistema Nacional de Vigilancia, estaba comenzando un brote en el barrio, en este barrio popular. Se decidió el día 23 de mayo hacer un operativo Detectar, y donde arrojó un 70% de positividad en este operativo Detectar el 23 de mayo, con lo cual se definió el aislamiento comunitario del barrio, tanto del lado de Avellaneda como del lado de Quilmes, que duró desde el 22 de mayo hasta el 20 de junio. Durante todo este periodo se detectaron 731 casos sospechosos, de los cuales 379 fueron positivos. Durante la primera semana teníamos entre un 65 y un 81% de positividad en estos operativos Detectar. Como todos saben, los operativos Detectar se realiza la búsqueda activa de casos sospechosos, puerta por puerta, de pacientes sintomáticos. Se interpretó como que todo el barrio que estaba en aislamiento comunitario era contacto estrecho, con lo cual nuestro protocolo fue, para considerar un caso sospechoso, solo un síntoma. Recuerdan que en ese tiempo teníamos menos síntomas descritos para enfermedad de COVID y requeríamos dos síntomas para considerar caso sospechoso. En este caso se interpretó que todo el barrio era contacto estrecho por la cercanía de las viviendas
y por las condiciones habitacionales. Se conformó el Comité Operativo de Emergencia en respuesta al brote, a la necesidad de la mitigación del brote, donde se convocaron a las organizaciones, a las instituciones del barrio, a los referentes del barrio para colaborar de manera organizada con la mitigación del brote. Con lo cual, durante estas 2 semanas se llevaron a cabo detectar todos los días hasta que pudimos ver algún descenso de la positividad. Durante estas 2 semanas, cada vez que se detectaba un nuevo caso sospechoso, se lo acompañaba hasta el centro de testeo, se realizaba el hisopado, en 24 horas teníamos el resultado, se indicaba el aislamiento en su domicilio, y cuando teníamos el resultado se lo iba a buscar a su domicilio para indicarle el aislamiento preventivo obligatorio, que del lado de Quilmes, en caso de los pacientes que eran de bajo riesgo, con cuadros clínicos leves, se los aislaban en centros de aislamiento extrahospitalario, y las situaciones de pacientes con comorbilidades o casos graves se derivaba a un segundo nivel. Y el resto de la familia que quedaba en aislamiento en su domicilio por contacto estrecho, que no podía salir ni recibir visitas, se las asistía en conjunto, obviamente, con este comité operativo de emergencia. Para esto se dividió el barrio en 5 zonas, con un referente del barrio por zona, que eran quienes conocían las viviendas, las familias, y se atendía a todas las demandas que tenían estas familias que no podían salir para no contagiar al resto del barrio, como por ejemplo las constancias para el trabajo, la medicación crónica, se respetaron los turnos protegidos, sobre todo los pacientes de riesgo, se los trasladaba al lugar del turno y volvían a su domicilio, las necesidades que hubo de salud mental, las situaciones de violencia de género en coordinación con la Secretaría de Mujeres y Diversidades, se abastecieron los comercios por horarios, se entregaron productos de limpieza, productos alimenticios, se entregaron 1.400 bolsones de alimentos secos para estas familias que estaban en aislamiento, 1.000 bolsones de alimentos frescos, 5.000 raciones de comida caliente, 800 garrafas, 1.300 tarjetas de teléfono, tratando de estar a disposición de todo lo que estas familias necesitaran para cumplir su aislamiento preventivo y obligatorio por 14 días, a partir de la fecha de último contacto, para que obviamente poder cuidar al resto del barrio y mitigar los contagios. El 78% de los contagiados del barrio Villa Azul fue del lado de Quilmes, lo cual, bueno, un poco demuestra cómo los determinantes sociales de la salud impactan en la salud de estos habitantes y sobre todo en los contagios de COVID. Pero bueno, sí. Estamos en tiempo, si querés ir dando un cierre. Cierro con un dato alentador que demuestra la calidad de la intervención, obviamente, del Estado, mancomunada con la comunidad organizada. Posterior al aislamiento comunitario se hizo un estudio de cero prevalencia a cargo de provincia que arrojó un resultado de un 15%, si lo comparamos con el resultado de cero prevalencia de Retiro, también un barrio popular, pero con los contagios librados al azar, que dio un resultado de un 53,4% de cero prevalencia, para que vean la diferencia. Y en el barrio de Villa Azul, lamentamos, pero tuvimos una letalidad muy baja de un 0,8%. Son algunos de los indicadores de calidad de la intervención. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por dejarme tener. Muchas gracias, Soledad, por el esfuerzo. Realmente debe haber sido un trabajo desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de logística para el abastecimiento de todo el barrio, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía del barrio Itatí. De alguna manera también el hecho de que el Hospital Isolano esté marcando la necesidad de armar rápidamente un servicio de clínica médica con un número de camas bastante importante, habla de las claras del esfuerzo que se hizo para trabajar en el control de esta situación, que fue inesperada y fue severa para todos. Y les agradecemos a los 3 grupos la participación, la puntualidad, y les pedimos disculpas por
escaso de tiempo, pero hoy tenemos una lista de oradores bastante extensa. Por otro lado, los invitamos a que permanezcan en contacto con las jornadas que van a seguir durante toda la mañana. Y bueno, les deseamos buenos días. Les vamos a dejar ahora con el tema siguiente, que es la experiencia en el servicio de emergencia, y los disertantes van a ser la doctora Karina Taborda y el doctor Ignacio Macheretti. Muchas gracias a todos y los invitamos a seguir participando y trabajando en equipo como